Ahora ya sabes lo que es CSP y cómo se hace, pero no sabes muy bien si quieres aprenderlo, qué cosas buenas tiene, qué cosas malas tiene, etc. Pues en este vídeo voy a intentar convenceros y daros motivación de por qué aprender CSP. En primer lugar, nunca vas a tener paridades. Eso es algo que todos los squanners odiamos, toda la gente que haya hecho cubos con paridades pues odia las paridades porque son casos bastante largos. Mira, aquí tengo un Excel con muchos cálculos, que os lo dejaré evidentemente por ahí. Bueno, aquí tenemos todos los EPs. Hasta aquí, esto es la longitud del caso, y aquí el número de casos. Hasta esta zona de aquí, donde hace el corte, son sin paridad y aquí con paridad. Y esto se ve claramente que los que tienen paridad son más largos. Y aquí tenemos el número de casos con cada corte. Con 3 cortes, pues hay estos, tal. Y evidentemente los que no tienen paridad están más a la izquierda. Esto lo sabemos todos, ¿no? Y no vas a tener paridades, no vas a tener algoritmos largos y tus tiempos van a ser más consistentes. Tengo aquí un diagrama así un poco cutre que tengo, pero bueno. Imaginemos que este es el tiempo y este la cantidad de resoluciones. Y esta es la barrera pues, que intentas batir, que te sale algún tiempo, pues bueno. Cuando no tienes paridad, pues tienes un tiempo un poco menor, ¿no? Y cuando tienes paridad, pues un poco mayor. Pues evidentemente, si no tienes paridad, todos los de aquí se van a venir a un tiempo mejor e incluso alguno puede que te dé un skip y te dé un tiempo muy bueno. Entonces, vas a tener tiempos más cortos, más algoritmos más cortos y tiempos más consistentes. Además de eso, vas a tener menos algoritmos de EP de paridad porque no te van a salir nunca y son algoritmos menos que te tienes que aprender. Y eso también influye en que tienes un reconocimiento mucho más fácil, porque pues si la mitad de casos no te van a salir, pues por descarte puedes reconocerlos más fácilmente. Además de eso, evidentemente es el método más corto para hacer la paridad y el más eficiente. Aquí tenemos unos cálculos. Y aquí, bueno, tenemos todos los casos, cálculos y tal. Pero aquí es el resumen. Básicamente, el CubeShape de media es 4,6 giros, más o menos. Tenemos aritmética y ponderada, yo lo calculo las dos porque me hace ilusión, pero bueno, podéis mirar solo una, da igual. Y son los giros que hay que hacer si tienes CubeShape y haces el CubeShape y ya. Pero si tienes CSP con paridad, ves que sube, pero tampoco mucho. Y CSP en promedio, pues son 4,8. Entonces, de diferencia, en promedio, vamos a ver, cuando tienes paridad, tienes medio giro extra para hacer el CSP. Y cuando, como la paridad solo sale la mitad de las veces, pues la mitad. Y aquí vemos la distribución de los casos. Casos que la diferencia entre el CSP y el CubeShape normal sean de 0 cortes, casi todos. De 90 que hay, 63, más de un 60%. Y de un corte, también 17, que es una barbaridad. Si hacemos aquí la suma, 80 de 90, el 88% se hacen en 0 o un corte. La paridad entera. O sea, imagínate hacer un algoritmo de opuestos, de adyacentes o de paridad, de lo que sea, en un corte o 0. Que eso es la mayoría. Pues súper eficiente. Y ya, pues bueno. Hay algún otro caso marginal de 3 cortes, de 5, de 7. Pero bueno, salen poco. Que a la hora de la verdad, luego nunca tienes el promedio. No haces 0 con 2 cortes. Eso es el promedio. Pero la mayoría es 0. Un corte, 2, 3. Y que bueno, que esto es, a ver, son un poco más largos que los demás. Para hacer la paridad en 5 cortes o en 7 sigue siendo muy eficiente. Y bueno, entonces, esta es la conclusión que vemos, haciendo solamente las cuentas. Cuando no hay paridad, el CSP, pues bueno, es igual de largo que el CubeShape normal y corriente que hacíamos, porque bueno, CSP es hacer el CubeShape y un poquito más, por así decirlo, y aprenderte el doble de casos. Y haces exactamente lo mismo. Cuando sí que hay paridad, la diferencia en promedio son 0,44 cortes. Y en promedio, pues bueno, 0,22. Y ahora, de cara a una vez has quitado la paridad, ¿cuántos cortes ganas en promedio? Haciendo EP sin paridad siempre, además de reconocer más fácil. Pues bueno, en promedio son 1,7 giros, pero a la hora de la verdad o tienes paridad o no tienes paridad. Entonces, cuando no tienes paridad, 0. Pero cuando tuvieras paridad, haciendo CSP o CPEP, ganas 3 giros y medio en promedio. Y luego además se puede meter más submétodos, como por ejemplo PBL, que haría incluso más rápido y más corto todo este paso. Como ves, ventajas tiene muchas CSP. ¿Qué desventajas tiene? Pues que te lo tienes que aprender. Tampoco es mucho, es un método avanzado y pues eso, tienes que practicar hasta aprenderlo, pero poco más. Luego merece mucho la pena.
Bueno, ya te he hecho ver que CSP merece la pena y tiene muchas ventajas, y ahora la pregunta que igual te surge ¿es muy avanzado? ¿Debería aprenderlo? ¿Cuándo empezar? Pues todo esto vemos ahora. Sí que es verdad que es un método avanzado, pero no es tan difícil como parece. Sí que ha tenido fama de ser del top mundial, que lo hacían los super pros, pero ya cada vez menos. Cada vez lo está empezando a usar gente de, pues, 15 segundos, 10 segundos, etcétera, y no es tan difícil como parece. Eso sí, antes de empezar, yo como prerequisito recomendaría a la gente ser pues más o menos sub 20 o tener un buen nivel y sobre todo tener cube saves decentes y manejarte bien con los cube saves. No hacer pues cosas de muy principiante o lo que sea, tener una buena base. Si queréis practicar os puedo recomendar esta página que a mí me ayudó mucho en su momento y bueno, puedes elegir qué casos te salgan en función de cómo de cerca los quieres del, del estado resuelto, ¿no? Y te vas sacando mezclas y vas practicando a ver si son lo suficientemente eficientes o no. Y pues de aquí puedes practicar. Y ahora, eso como prerequisito. Pero ¿cuándo recomiendo aprender? Yo, si os gusta Square One y lo disfrutáis y practicáis mucho, yo lo recomiendo hacer cuanto antes. Una vez que tengáis, pues eso, un buen nivel decente, pero yo creo que merece la pena y que cuanto antes los pongáis, mejor, porque así llegará un momento en el que ya tendréis la suficiente práctica y no cuesta mucho acostumbrarse. Si ya sois demasiado pro, si no habéis empezado, pues posiblemente nunca lo empecéis porque os dé pereza o no queráis salir de la zona de confort. Así que nada, a ver si con esto os animo a alguno a aprender y ya veréis cómo Square sin paridades mola un montonazo.